Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Hola, com esteu? Estrenem nova temporada dels Sants a Catalunya Ràdio i tornem a la càrrega per fer-vos un petit cop de mà a l'hora de prendre decisions relacionades amb la salut que tinguin a veure amb nutrició, alimentació i activitat física. Com a principal novetat, aquest any obrim consultori perquè pugueu aclarir els vostres dubtes sobre tot això. Per exemple, el cafè al final és bo o no? Cal fer 5 àpats al dia a la força? Menjar fruita a la nit és perjudicial? Quants ous puc menjar a la setmana? La dieta vegana és sana per criatures? El dejuni intermitent és tan bo com ens diuen? Què és millor, fer exercici de força o sortir a córrer? Si teniu preguntes d'aquest estil, ens podeu escriure o millor enviar un àudio a @santsiestalvis a Twitter o Instagram. Aquest any continuem entrevistant persones de referència, expertes en aquests àmbits, persones que basen les seves opinions en l'evidència científica disponible avui en dia. Ja sabeu que aquest és un dels elements fonamentals per saber a qui hem de seguir i a qui no, a qui podem fer cas, i que també és l'única manera que tenim de trobar el nord en un món que sembla que cada cop és més complicat de seguir. La veritat és que no és així i precisament d'això en parlem avui. Torna al programa l'Aitor Sánchez, dietista nutricionista i divulgador de referència. Porta molts anys treballant, picant pedra, per explicar-nos d'una manera senzilla, amena i rigorosa què vol dir menjar bé. Ha escrit una pila de llibres i avui ens en presenta l'últim. Es diu ¿Qué pasa con la nutrición? Los grandes debates sobre alimentación que necesitas aclarar, publicat per Paidós. Aitor Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Un placer volver a hablar contigo, Adam. Muy bien, muy bien. Y encantado de charlar contigo de nuevo sobre nutrición, sobre salud, porque, vamos, había motivos para volver a escribir otro 5º libro y espero que valga la pena traerlo de nuevo a la actualidad. Esclar, aquesta és la gran qüestió. Sempre hi ha motius i a més, si ens basem en l'evidència científica, poca cosa va canviant. Hi ha canvis, sí, però no són tan ràpids ni són tan espectaculars com sembla. En canvi, fora d'aquí, fora de l'evidència científica, els canvis són constants i brutals. Hi ha alguna cosa que no funciona. ¿Qué es el que no funciona, Aitor? Sí, a ver, yo creo que lo que sucede es que siempre hay que cambiar el relato para poder vendernos lo mismo. Claro, es que realmente ya sabemos lo que es saludable. Desde los 80 y desde los 70 que empezamos a acumular un gran cuerpo de evidencia, todo el mundo yo creo que sabe que son saludables. Tomar más frutas, tomar más verduras, tomar más hortaliza, producto fresco, mínimamente procesado. Ya sabíamos que la bollería industrial y los ultraprocesados eran malsanos, pero digamos que hay que actualizarlo y cada lustro o cada año sacar pequeños matices. Poner de moda los antioxidantes, poner de moda lo antiinflamatorio, poner de moda la microbiota, porque todo eso lo estamos escuchando poco a poco. Realmente cuando empiezas a rascar sobre qué se recomienda en cada uno de esos enfoques, te das cuenta que es prácticamente lo mismo, ¿no? Más producto fresco, más materias primas mínimamente procesadas, predominancia de lo vegetal. Así que yo creo que lo que está fallando es eso, que estamos lanzando destellos que llamen mucho la atención a la gente y no remarcar lo suficiente los pilares de una alimentación saludable que muchas veces, pues, insisto, son estables porque son robustos. Clar, aquí tenim molta gent interessada per seguir una dieta saludable, sigui per la raó que sigui, però en general moltes persones que diuen vull fer-ho bé, entren a xarxes, veuen molta gent que no té cap tipus de formació dient coses, però moltes vegades, que aquests ja els descartem una mica, però moltes vegades també veuen dietistes, nutricionistes i veuen metges, molts a Instagram, per cert, dient coses que tenen poc a veure amb això que estàs dient tu, no? Sí. I aleshores la confusió és màxima, perquè dius, bueno, un gurú d'aquests que no estudia res, que em digui que haig de fer no sé què, no me'l crec, però en canvi sí que hi ha moltes tendències, moltes corrents i moltes opinions, moltes vegades enfrontades, de gent que sí que ha rebut una formació. Aleshores, la pregunta sempre, i l'hem parlat alguna vegada, és a qui haig de fer cas? Sí, sí. Bueno,
Más que a quién hay que hacer caso, un poco es también con qué mensaje nos quedamos. Yo entiendo que la gente esté cansada de dietistas, nutricionistas y esa frase que sobrevuela de, oye, a ver si os ponéis ya de acuerdo. De una vez. Sí. Es completamente comprensible. Yo lo que intento divulgar es que no nos ponemos de acuerdo porque hay muchas veces que no estamos de acuerdo con el mensaje que se está publicando. Y esto se debe a que muchas veces los profesionales cogen diferentes datos, defienden diferentes posturas, defienden diferentes ideologías o buscan un efecto completamente distinto. A veces puede ser incluso porque el que tratan en consulta les está condicionando. Por ejemplo, hace nada estaba escuchando como una chica una profesional, una dietista nutricionista, trabajaba sobre todo con trastorno de la conducta alimentaria, estaba defendiendo en redes sociales el enfoque de, oye, la bollería industrial fue muy útil en un caso particular de una chica que tenía bulimia porque fue terapéutico y a mí me sirvió como herramienta. Vale, ejemplo de que hay veces que según a quién nos refiramos, pues puede que no sea tan perjudicial, ¿no? Pues como quien va al gimnasio y se puede permitir seguramente tomar una bebida energética o un refresco. Quien es sedentario y está en casa 8 horas al día seguramente no se lo puede permitir. Pero sí, como al final la alimentación tiene temas de consumo, temas de ideología, pues lo sabemos que los mensajes son contradictorios. Los datos científicos están ahí. Otra cosa es cómo los interpretemos. Quien quiera defender la ganadería y el consumo de la carne dirá, bueno, tampoco es tan importante el cáncer colorectal que produce el embutido. Y quienes a lo mejor tenemos una perspectiva más medioambientalista o más antiespecista, seguramente digamos, ¿veis? Tiene sentido priorizar proteína de origen vegetal. Entonces, hay que tener en cuenta, y yo con toda la franqueza le digo a la gente, no se ponen de acuerdo en ninguna rama de la salud. Lo que sucede es que en alimentación a veces son más patentes porque salpican a muchos temas de consumo de la gente. Absolutament. El llibre, l'Aitor, repassa alguns dels grans temes de moda que avui en dia pel que fa a la nutrició, i hem de parlar precisament de moda, perquè és una mica així, no? Parles de dejuni intermitent, que ara entrarem més en detall, de la dieta cetogènica, d'aquesta demonització totalment absurda dels hidrats de carboni, de l'índex glucèmic, de la paleo, del veganisme, del regnat absolut de la proteïna, que ara ha tornat amb molta força a ser la reina al centre de la nutrició, no? A mi, una de les que em posa particularment nerviós últimament és aquesta de controlar permanentment els pics d'insulina, que és la que veiem ara últimament més en xarxes, no? I que precisament ha tornat a renéixer a partir d'una influencer que em sembla que és biòloga o bioquímica, sí, bioquímica. Però que... Bioquímica, no? Sí. Però que ha posat això una altra vegada de moda llegint només allò que... fent una lectura molt parcial, no? de les dades, precisament perquè és bioquímica i no té una visió més general, no? sobre el tema de la alimentación. Sí, y lo que era un muy buen comienzo porque da información útil, porque estamos hablando de una bioquímica francesa que se llama Jessie Inchauspé, empezó a popularizarse mucho porque empezó a publicar en redes sociales comparativas de cómo le afectaba la glucemia tomando un alimento y tomando un alimento con una pequeña variante. Por ejemplo, se tomaba un plato de pasta, pero antes se tomaba una ensalada y el pico de glucemia se reducía. Todo esto en un inicio en el que se compartían pautas que ya dietistas nutricionistas llevamos pues 20 y 30 años haciendo recomendaciones en diabetes que son básicas para amortiguar el pico de glucemia, porque en diabetes hay que amortiguar los picos de glucemia como una de las grandes prioridades del tratamiento. Entonces, esas estrategias de tienes que tomar primero la verdura antes de los hidratos es capital. El hecho de que hay que acompañar hidratos de carbono con proteína para que no genere tantas fluctuaciones también es uno de los pilares. Pero si eso se empieza a trasladar como la gran prioridad de la salud pública y a población general, lo que estamos construyendo es de nuevo un relato, pero no, insisto, algo que necesita la gente. Entonces se empieza a construir todo el tema de la dieta milagro. Si te sientes decaído por los picos de glucemia, si te sientes mal por los picos de glucemia, aprende a controlarlos. Y hemos llegado al punto pues en el que incluso se están dando consejos que van contra la salud pública. En lugar de decir, mira, la fruta en ayunas te genera un pico de azúcar, es mejor que te tomes una tostada con huevo y jamón.
y al final está dando una pauta que es peor para la salud pública, por lo que dices, Adam, porque nos estamos centrando en un único aspecto de la dieta en lugar de verlo global. Tú no puedes evaluar si una dieta es saludable o si el impacto para nuestro organismo es alto o es bajo solo por los picos de glucemia. Hay 1000 cosas más. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el embutido en tu intestino? ¿Qué está pasando también con la falta de fibra de ciertos modelos de dieta? ¿Qué está pasando con un consumo excesivo de la proteína animal? Sería, por hacer una alegoría final, como si estuviésemos hablando de comprarnos casas nuevas, pero hay alguien obsesionado con el tema eléctrico y los enchufes. Y lo más importante de una casa nueva es la instalación eléctrica. Lo más importante es los enchufes. Te voy a enseñar a proteger los enchufes para los peques. Importantísimo en una casa nueva. Y al final dices, no, hay que fijarse en 20 coses, no? En la que a ti t'interessa. Efectivament. Repassem una mica alguns elements que apareixen al llibre. Per exemple, el dejuni intermitent. Tots tenen una cosa en comú, o crec jo, la majoria tenen una cosa en comú que ho has tocat ara, no? Que la majoria es venen com el remei per absolutament tot. Per exemple, a la casa del dejuni intermitent és el remei perfecte per envellir més a poc, és el remei perfecte per perdre pes, és el remei perfecte per entrenar i per aprofitar al màxim les adaptacions metabòliques que fa el cos quan estàs fent esport, i això ja hauria de ser un toc d'avís, no? En general, quan una cosa serveix és allò, la navalla suïssa de la nutrició, potser haurien d'aixecar com a mínim la cella. Però parlem una mica del dejuni intermitent, perquè sí que hi ha evidència, sí que té la seva utilitat, però evidentment no és la dieta que ho arreglarà tot, la dieta miracle que et solucionará tots els problemes, ¿no? Totalmente. Mira, una de las cosas que tienen en común los capítulos, o muchos de los capítulos que has dicho, Adam, no solo es que son técnicas o abordajes que muchas veces se plantean como la solución para todo, sino que hay un patrón común, es que de todos ellos podemos sacar un aprendizaje. Y esto es muy importante, porque de todos ellos hay pros y contras. En el caso del ayuno intermitente, lo que tenemos es que se está popularizando todo porque es extremadamente sencillo. Y hay mucha gente que ha encontrado en el ayuno intermitente esa forma de restringir la energía, ¿no? De reducir la cantidad de calorías que tomaba a lo largo del día de una forma fácil. Hay gente que sí que lo pasaba mal, quizás preparándose 5 comidas al día con una sensación de paso hambre si desayuno poquito o tomo a media mañana algo como muy ligero, y está viendo que si se autodecide, yo no voy a comer nada hasta la hora de la comida, ¿no? y me voy a saltar el desayuno en la media mañana, pues que esa reducción del aporte calórico le es más llevadera. Ahora, finalmente, no es porque el ayuno intermitente sea mágico, no es porque tenga unas propiedades específicas muy concretas. Lo que sucede, y si pierdes peso, pierdes grasa o mejoras valores metabólicos, es simple y llanamente porque estás reduciendo la cantidad de energía que tomas y luego también, a consecuencia, estás perdiendo grasa. De ahí vienen todas esas mejoras. El resto de atribuciones que se le hacen son tremendamente exageradas. Hay algunas que son directamente contradictorias, como la que has dicho, que mejora el rendimiento deportivo. No puede mejorar el rendimiento deportivo algo que te invita a tener déficit calórico. No puedes. El rendimiento, salvo que estemos hablando de un rendimiento a largo plazo, de decir, mira, voy a mejorar en bici y necesito reducir mi peso de aquí a agosto que viene porque tengo una prueba específica. No hablamos de esa clase de rendimientos, hablamos de rendir mejor por hacer mejor una prueba de forma específica. No podemos hablar de déficit calórico, no tiene sentido. Hay gente que también dice, no, a mí me ayuda a tener más masa muscular. Pero ¿cómo te va a ayudar a tener más masa muscular? Algo que ayuda a adelgazar, en todo caso. Vemos esas contradicciones, esa navaja suiza que comentabas, y al final pues no puede ser todo tan bonito. Es simplemente una herramienta más que podemos usar o no, però que sobretot no és màgica, i si funciona és per ese dèficit calòric. En aquest capítol també aprofites per explicar coses que són importants i que la gent viu moltes vegades molt esclavitzada per aquestes regles estrictes que hem anat arrossegant durant molts anys, no? Per exemple, la importància d'esmorzar sempre, o per la importància de fer 5 àpats al dia, 5 comides sempre, tal. No, s'han de fer 5 perquè els nutricionistes ho diuen, no? Quan en realitat tot és una mica més flexible. La clau, clar, suposo que el problema pels que es dediqueu a fer divulgació en temes de nutrició és, d'una banda, donar missatges generals, no? Que serveixin per la salut pública general,
i al mateix temps fer entendre a la gent que hi ha casos individuals y que hi ha casuísticas diversas, ¿no? Uh-huh. Y compaginar estas dos cosas, ¿no? Sí, el cómo compatibilizamos lo que le viene bien a todo el mundo con tu parte individual, pero sobre todo también yo creo que un reto en divulgación, Adam, es cómo podemos decir lo mismo de toda la vida incorporando las nuevas corrientes, pero creo que aquí lo que falta siempre es la nueva corriente, cómo la incorporamos dándole la prioridad que merece. Es decir, oye gente, ha surgido el ayuno intermitente, se está poniendo de moda, pues yo te explico que es una nueva forma de alcanzar el déficit calórico, pero que si tú quieres perder peso de forma saludable, es ahí donde tenemos que ir, a movernos, a comer saludable, a mantener una vida activa y, por supuesto, hay que seguir teniendo una relación saludable con la comida. No puede ser ahora que porque el ayuno intermitente esté de moda, alguien empieza a seguirlo incluso sintiendo que no le está viniendo bien a nivel mental. Puede ser un riesgo, puede ser una palanca de cambio. Entonces, aquí lo que tenemos que decir es siempre informar de manera rigurosa para que lo nuevo no sustituya a lo viejo. A mí me gusta contar una anécdota, Adam, que es cuando se puso de moda lo del almidón resistente, que a lo mejor alguien lo ha escuchado. Es bueno, el almidón resistente es un tipo de fibra que se genera cuando refrigeramos un almidón, por ejemplo, una patata, una pasta, un arroz, lo tenemos cocinado y si lo metes al frigorífico surge un poquito más, un gramito de fibra. Qué curioso, es, mira, una cosa que hemos descubierto, la contamos y la divulgamos. Pues hay un montón de gente que mete al frigorífico patatas para generar almidón resistente, pero que nunca toma ensaladas. Es un gran ejemplo de cómo hay que incorporar la novedad y poder decirle a la gente, oye, que sepas esta curiosidad, te ha sobrado un guiso de patatas y garbanzos del día anterior, que sepas que después de refrigerarlo tiene un poquito más de fibra. Y eso lo incorporas con... Lo importante es tomar verduras todos los días en todas les comidas principals, no que una sustituya a l'altra. Un altre capítol del llibre dedicat a la dieta cetogènica que d'inici, també ho hem explicat algunes vegades al programa, la dieta cetogènica era una dieta terapèutica per determinats casos, per malalties, i que ara s'ha extès a tot arreu i també hi ha molta gent que diu no, i té a veure una mica amb la carbohidratofòbia, no? Res d'hidrats o pràcticament molt pocs hidrats, molts greixos, i a mi em funciona molt bé. La majoria de gent diu que la segueix, diu, a mi em funciona, m'agrada molt, em funciona molt bé, estic perdent pes, tinc més energia. Fins i tot en alguns casos diuen que entrenen millor, que també és una mica contradictori segons la intensitat de l'entrenament, no? Però vaja, què hem de dir de la dieta cetogènica? La podem comprar parcialment, gens, no? Yo diría parcialmente porque tiene un gran error y un gran acierto. El gran acierto que tiene es que de rebote, y un poco como explico en el libro, a brocha gorda, lo que hace la dieta cetogénica es restringir los hidratos de carbono. ¿Qué es lo que sucede en nuestra sociedad? Que tomamos muchos hidratos de carbono malsanos. Somos una población que toma muchos refrescos, mucha bollería industrial, muchas harinas refinadas, mucho producto superfluo. Claro, cuando la gente se quita los hidratos de carbono, tiende a mejorar y a sentirse mejor. Todas esas declaraciones que has dicho, Adam, de ahora me siento más ligero, incluso estoy rindiendo mejor, se deben a que te has quitado un montón de alimentos que son malsanos. No porque te hayas quitado los hidratos de carbono. Es decir, si tú hubieras seguido tomando boniato asado, hubieras seguido tomando garbanzos, lentejas, incluso macarrones integrales. Es decir, todos esos alimentos no son los que estaban contribuyendo a que te sintieras mal de salud, no, salvo casos específicos. Entonces, ese es uno de los grandes fallos de la dieta cetogénica, que además restringe alimentos que son saludables y alimentos que ahora mismo son prioridad de salud pública. Es decir, tomar tubérculos, tomar, en este caso, cereales integrales y legumbres, no está justificado. Y, por supuesto, restringe también frutas. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de salud pública. Y, obviamente, pues la parte que tiene positiva es que finalmente es una invitación a quitar alimentos superfluos. Pero cuando nos vamos a los estudios científicos vemos que no tienen mejoras frente a un plan que simplemente quite los alimentos malsanos. Es decir, lo importante era quitar de esos grupos perniciosos.
y no estar en un modelo de dieta que ya implica solo complicaciones. Una vez que ya te has quitado esos alimentos malsanos, seguir restringiendo hidratos de carbono no tiene sentido. Al contrario, empezamos con incertidumbres científicas de ¿será saludable mantenerte 20 años sin fruta, sin legumbres? No, es decir, aportan muchísimos más riesgos que beneficios. Y por eso, ahora mismo a nivel de salud pública, los pros no son mejores respecto a una dieta que te quitas esos productos malsanos, y los contras sí son muy alarmantes. Por eso tendría más sentido en todo caso quitarte los hidratos de carbono malsanos, no seguir una dieta cetogènica. Això que deies de moltes dietes funcionen d'entrada, no per la dieta en si, sinó per allò que la persona ha deixat de menjar, que eren productes de mala qualitat nutricional, és una cosa que l'he sentit a dir moltes vegades també el Julio Basulto. De fet, el Julio té un llibre que precisament diu deja de comer mierda directamente y verás cómo mejoras. No és lo que comes, sinó lo que dejas de comer, no? Total. Moltes vegades. Però aquí hi ha un punt d'engany sempre, és a dir, és aquesta sensació de faig la dieta de... És igual, digue-li Hachi, perquè hi ha tants adjectius de dietes. Clar, al principi millores. Al principi millores perquè has deixat d'ingerir, pues, no sé, el que sigui, no? Bolleria industrial, o refrescos, o el que sigui. Però hi ha un moment en què algunes d'aquestes fins i tot poden acabar sent perilloses, no? Se't desperta alguna alarma específica amb alguna de les dietes aquestes de moda? Alguna que diguis, uy, aquesta vigileu, ¿eh? Sí, una alarma que muchas veces es transversal es cuando intentan identificar los males de la alimentación actual por un único elemento. Esto sucede en la dieta cetogénica. ¿Cuál es el mal? El mal son los hidratos de carbono, independientemente de cuáles sean. La moda que hemos tenido de la dieta sin gluten, ¿no? El mal es el gluten para todo el mundo. Y esto, por supuesto, no es riguroso. Esto también surge un poco por ese argumentario justificativo, ¿no? El de, bueno, es que claro, somos una sociedad que come así, quítatelo. El argumentario del gluten es un poco como ahora hay tantas intolerancias o como ahora hay tantas personas que les sienta mal el gluten, puedes ser una de ellas, quítatelo, no pierdes nada. Bueno, no pierdes nada o lo que puedes estar es perdiendo la oportunidad de centrarte en las prioridades de tu vida alimentaria, ¿no? Entonces, es otro gran ejemplo de cuando te quitas el gluten, lo que te quitas. La gente dice, uy, desde que me quité el gluten me encuentro mejor. Y a lo mejor es desde que te quitaste la bollería industrial, desde que te quitaste las galletas, desde que te quitaste tostadas con pan blanco y ahora tomas fruta por las mañanas. Esta broma también la hago mucho con el tema del agua con limón en ayunas. Una pócima mágica que todo el mundo dice, bueno, desde que tomo agua con limón en ayunas me encuentro más ligera, de verdad que hago una mañana con muchísimo más rendimiento. Eso no es por una atribución del agua con limón en ayunas. Eso es porque has cambiado tu desayuno y a lo mejor antes tomabas leche con galletas y cacao y quizás te sentaba mal la leche, quizás eran las galletas, quizás era un conjunto de todo, pero no es por el agua con limón en ayunas. Porque luego te vas a comer, te bebes el vaso de agua, le echas el limón a la ensalada y no tiene ese efecto mágico. Entonces yo creo que esa bandera roja la tomaría cuando identifican algo como el causante de todos los males o también cuando identifican una única solución como la contribución para solucionarlos. Una dieta nunca mejora por un único aspecto. Siempre hay que corregir varios. Y si alguien te dice, el secreto era controlar la glucemia, el secreto era controlar el gluten, el secreto era tomar más proteína. No, están vendiendo un relato para que sea sencillo, para que tú lo recuerdes bien a nivel de marketing y luego vayas al gimnasio o luego vayas allí cuando vas en el metro o en la reunión de Lampa a soltarlo y decir, uy, pues yo he hecho esta dieta y me he ido bien. Y luego, pues, claro, se populariza. Tens algun dubte sobre nutrició, alimentació o activitat física? Escriu la teva pregunta o, millor, deixa'ns un àudio a Twitter o a Instagram, @sansiestalvis. Aquí estem repassant amb l'Aitor totes aquestes banderes vermelles que tenen algunes de les dietes que s'estan posant de moda, que s'han anat posant de moda, a més amb aquest cicle constant d'ara una cosa, ara l'altra, quan, com deia l'Aitor, al final el que és important és tornar a la base i anar incorporant les coses que anem aprenent, que està molt bé, però que ens porten gairebé sempre de nou una altra vegada
a la base, no? Va passar també amb la dieta paleo, de la qual també en parles al llibre. Has parlat una mica ara, per exemple, indirectament de la indústria alimentària, del màrqueting i de tot el que hi ha al voltant també del negoci sobre l'alimentació, no? Que també és un dels grans factors que genera molta confusió en les persones, sobretot en les persones que no tenen accés a la informació o que no tenen capacitat per entendre la informació, que hi ha moltíssima d'aquesta gent i que són les principals víctimes d'això, no? Vas al supermercat i trobes una llet funcional, enriquecida con omega-3 que t'ha d'arreglar tots els problemes cardiovasculars, no? És molt difícil que una persona no caigui en aquests paranys de la indústria alimentària. Totalment. I això té una solució complicada, també, no? Perquè hi ha la llei i després hi ha, com sempre, la trampa que troba la indústria alimentària, que no tota és, sempre també m'agrada dir-ho, no tota és dolenta, evidentment, hi ha coses que fa la indústria alimentària magnífiques, però altres no, no? I la majoria passen pel màrqueting d'aquests productes també suposadament miraculosos que engañan a molta gent. Eso es, pero que engañan no solo a la población general, Adam. Yo, donde centraría muchas veces el tiro es que esa publicidad y ese marketing hace que incluso influya al personal sanitario. Es decir, si es complicado para el ciudadano de a pie que está haciendo la compra y ahí hay unos flasazos de publicidad que nos intentan seducir, pues eso es comprensible, pero es que ni siquiera nos logramos a poner de acuerdo el grupo de profesionales que estamos dando estos consejos. Yo me iría a todas esas presiones que ciertos lobbies, y aquí tengo que remitirme al inicio de la entrevista, porque los lobbies alimentarios y los intereses económicos son los que muchas veces perpetúan esos mitos y esa desinformación. Estamos en el año 2023 y seguimos escuchando los mismos mensajes, por ejemplo, sobre los lácteos, y la gente se hace un lío. ¿Cómo es posible que los lácteos sean el demonio, como dice algunas personas, y otros que dicen que son imprescindibles? ¿En qué quedamos, no? ¿O cómo es posible que sigamos manteniendo mensajes carcas que sabemos que no son ciertos, ¿no? Hay intereses, por ejemplo, de la industria cárnica que siguen perpetuando que hay que tomar carne sí o sí. Y hay veces que estos mensajes es que ni siquiera superan las dos preguntas típicas de escepticismo, ¿no? Es decir, ¿cómo van a ser los lácteos imprescindibles si hay personas alérgicas a los lácteos? Directamente. Es muy paradójico que hoy en día puedas entrar en una consulta de pediatría y la misma persona que te atiende, la misma pediatra, entra una familia y le dice, los lácteos son imprescindibles. Sale esa familia, entra una familia a continuación y le dice, hola, tenemos el peque alérgico a los lácteos, ¿te acuerdas? Sí. Y le da una información completamente adaptada. Es decir, es súper paradójico porque tenemos una gran mochila cultural que hace que mantengamos ciertos consumos costumbristas. Pues es que ahora mismo pues una persona pediatra, salvo que esté muy empoderada y muy convencida de lo que dice de nutrición, lo normal será que le diga a sus familias, hay que comer carne sí o sí, hay que comer lácteos sí o sí, pero incluso a lo mejor le dice, tu hijo debería tomar azúcar por las mañanas un poquito para rendir mejor en el colegio, porque también lo llevamos escuchando 20 años. Entonces, hoy romper con el status quo o lo que viene siendo el discurso normativo es casi revolucionario, desde una consulta de pediatría, desde una consulta de digestivo. Entonces, yo, toda mi empatía y todo un abrazo a todas esas compañeras sanitarias que sin ser dietistas nutricionistas, porque nuestra profesión no está apenas en sanidad pública. Afortunadamente, Cataluña es una de las pocas excepciones donde sí que tenemos en centros de atención primaria 100 y pico compañeras, pero es muy complicado, ¿no? Entonces, gracias a la gente que sí que se esfuerza en hacerlo bien en una disciplina en la que no se ha formado específicamente. Aquest és un tema que també volia tractar així una mica cap al final, perquè ara que ha sortit ara, moltes vegades els metges no han rebut, moltes vegades, no, la majoria de vegades no han rebut cap formació en dietètica ni en nutrició durant la carrera, perquè no forma part del currículum que estudien, però sí que, en canvi, tenen carta blanca per fer qualsevol cosa relacionada amb nutrició, no? I això també és allò de la dieta del calaix, no? Moltes persones han anat al metge per perdre pes i el metge ha tret del calaix una dieta, la mateixa per absolutament tothom, i els hi ha plantat al davant. Dieta basada en conceptes
passadíssims de moda i que no tenen cap fonament, no? També. Totalment. Clar, com a dietista nutricionista també ha de ser difícil mossegar-se la llengua davant de l'actitud de determinats metges, que no tots. Has dado en la clave, porque para mí no es una cuestión de competencias. Para mí ahí no está el problema, porque me parece bien que medicina tenga esa independencia. Finalmente es el eje de nuestra sanidad y tiene que tener libertad y tiene que tener competencias. Pero anda que no se nota cuando das con una persona que ha estudiado medicina y es consciente de sus limitaciones o es consciente de hasta dónde llega su trabajo y empieza a derivar. El problema es que venimos también de una perspectiva médica donde el médico ha estado en el centro de todo esto y se ha permitido el lujo de dar consejos de todo. Nos encontramos pacientes rebotados en el que el médico le ha dicho a chicas jóvenes, desde su paternalismo y su sexismo, de, bueno, esto es una tontería que te ha dado, ya se te pasará, porque quería cambiar el modelo de alimentarse. Nos hemos encontrado profesionales que también dan consejos de alimentación, no evidenciados, pero también consejos de actividad física y de deporte. Por ejemplo, ese de, bueno, usted tiene que moverse, nade. Pero ¿cómo que nade? Si a lo mejor esa persona ni siquiera tiene la movilidad de hombro para nadar. Corra, pero ¿cómo que corra? Si a lo mejor esa persona no está preparada articularmente para empezar ni siquiera a trotar. El hecho de no apoyarnos con el resto de profesiones que nos rodea, de psicología, de fisioterapia, de nutrición humana y dietética, también de actividad física y deporte, que muchas veces están ahí alrededor, terapia ocupacional, un montón de gente que podría rehabilitar y apoyar a nuestra sanidad, hace que, bueno, que sobre todo nuestra sanidad esté construida desde la enfermería, desde la medicina y desde la farmacia, de 3 grandes bloques, y no le demos la mejor de las atenciones a los pacientes porque no tenemos en cuenta otras áreas de la salud que son muy específicas i que per a dar buenos consejos se necessita pues, una carrera pròpia, claro. Et faig una pregunta que li he fet a totes les persones que he entrevistat en aquesta última etapa dels Sants i Estalvis. Pel que fa al tema de l'obesitat, no? Estem vivint una època on parlar d'obesitat resulta realment complicat perquè aixeca moltes susceptibilitats entre molts col·lectius i amb raó, a més. Amb raó, perquè moltes vegades tendim a jutjar les persones a partir només del pes corporal quan hi ha molts altres factors a tenir en compte. Però dit això, també és veritat que a partir d'un determinat nivell el pes és un factor molt important relacionat amb la salut, no? Però hem entrat en un territori on tot això és un camp de mines on s'ha de vigilar molt perquè estàs donant consells de salut pública molt importants, però al mateix temps et poden acusar de ser grassofòbic, no? Obesofòbic. ¿Cómo conjugas tú todo eso, Aitor? Lo has resumido perfectamente, Adam, y de manera brillante. Está sucediendo eso. La obesidad sabemos que es un problema de salud pública de los más referenciados del mundo y muchos de nuestros consejos tienen que seguir canalizados hacia alcanzar un estado nutricional saludable. Un estado nutricional saludable, por supuesto, no depende únicamente del peso. Y es aquí donde radica el origen del problema. El origen del problema no es la reivindicación que están haciendo muchas de mis compañeras en contra de la gordofobia, porque hemos tenido mucha y seguimos teniendo muchísima gordofobia en el acercamiento a los pacientes. Pacientes, sobre todo mujeres, que se acercan a consulta, atribuyen todos los problemas habidos y por haber a su peso. Incluso tienes la hipoteca alta por culpa de tu peso. Todo es culpa del peso de las mujeres y hay muchas veces que ni se les escucha que otras patologías pueden llegar a tener. Hay gordofobia, eso es innegable, hay que combatirla desde los prejuicios y de verdad el personal sanitario se tiene que actualizar a ello. Pero flaco favor le hacemos a la salud pública si en aras de criticar la gordofobia nos pasamos de rosca, que es lo que creo que está sucediendo, y empezamos a negar que el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública. Además, aquí yo tengo una visión un poco particular en la que cuando se habla de la diversidad corporal o la diversidad de cuerpos, por supuesto que hay diversidad de cuerpos y hay cosas que siempre tenemos que aceptar de nuestros cuerpos que no podemos cambiar, porque hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? Aspectos físicos, por nuestro esqueleto, nuestra altura, que no se pueden cambiar. Pero este discurso a veces creo que tiene una parte que subyace, que es un poco determinista y no me gusta. Cuando dicen, acéptate tal y como eres, creo que están diciendo que tu situación o tu peso corporal es el que es y no lo puedes cambiar.
Y aquí yo sí que tiraría de todas esas personas que han querido de manera informada y voluntaria seguir un plan de alimentación saludable y de ejercicio activo para cambiar su peso corporal, porque el peso corporal no es determinista, el peso corporal no nos identifica, nos identifican otras cosas. Y este discurso a veces relacionado con estas cuentas que critican la gordofobia y dicen acéptate a ti misma como eres, claro que te tienes que aceptar a ti misma como eres, pero es que el peso corporal tuyo no forma necesariamente parte de tu identidad. El tamaño de tus caderas sí, el color de tu pelo sí, la anchura de tu esqueleto sí, pero el peso no. Es algo que si quieres, informada y sin que nadie te ejerza presiones extras, si quieres puedes cambiar y sobre todo si es por salud muchísimo mejor, si está justificado, no siempre está justificado. Entonces hay que buscar ese balance, ¿no?, entre cómo motivamos a la gente que pueda emprender cambios saludables y, por supuesto, cómo los fomentamos sin caer en esa gordofobia galopante con la que vivimos hoy en día. Absolutament. Avancem una mica més amb algun element del llibre i ja et deixo anar, però un altre tema que també genera molta, i que de fet és contradictori en si mateix, però val la pena repassar-lo, no? Moltes persones diuen no has de menjar llegums perquè tenen antinutrients. Vigila amb els fruits secs perquè tenen una sèrie d'elements que també són negatius i poden antinutrients. No, vigila amb la fruita perquè la fruita té fructosa i la fructosa sabem per estudis que és negativa per la salut, no? I en canvi després defensen altres tipus d'aliments com la carn vermella que té moltes coses bones però que també té una sèrie de nutrients que poden ser contradictoris des de la seva pròpia argumentació, no? Aleshores dius, per què em destaques els antinutrients dels llegums i no em destaques determinats greixos saturats de la carn, que són problemàtics, o determinades sustancias, ¿no? El motivo es muy claro, Adam, porque no se señalan esas contradicciones porque el motivo de esos discursos no es informar de manera clara, llana y empoderar a las personas. El motivo de esos discursos es criticar. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de antinutrientes y nos metemos con las legumbres, como hace mucha gente, porque tienen antinutrientes en crudo, habría que hacer exactamente lo mismo con el huevo, que tiene antinutrientes en crudo. Pero aquí vemos un discurso conveniente. Esto normalmente es un ataque que se hace desde posturas muy carnistas, desde posturas de gente que tiene dieta cetogénica, dieta carnívora o dieta muy centrada en productos de origen animal, que en lugar de ver pues el mapa con toda su complejidad, decide criticar esos aspectos. Si las legumbres fuesen malsanas, no, o mejor dicho, para identificar si algo es malsano, no nos fijamos dentro de su composición si tiene un elemento concreto, porque lo que hay que ver es el elemento cómo responde en la realidad. Si tú quieres saber si algo es malo para la salud, no miras solo la composición, miras cómo afecta a la salud de la gente. Eso es lo que hay que hacer en nutrición. Porque es como si yo dijese, creo que la carne tendría que ser peligrosa porque tiene una cosa puntiaguda que se llama hueso y las cosas puntiagudas matan a la gente. O las espinas. El pescado seguro que es malsano porque atraganta a la gente o se clava en la garganta. Es igual de ridículo. Tú lo que tienes que ver es cómo afecta en la vida real. Y lo que se ve es que las legumbres, en población general, son uno de los mayores factores de prevención de cáncer colorectal, de sobrepeso y obesidad, de prevención y de manejo de diabetes 2. Además, previenen la diverticulitis, previenen la mortalidad por toda causa y previenen todos los tipos de cáncer. Tienes uno de los mejores grupos alimentarios a nivel de epidemiología y de salud pública, y tú te estás metiendo con él porque tiene antinutrientes. Es ridículo. Volviendo a la misma alegoría que hemos hecho antes, sería como decir, tu casa es peligrosa porque tiene un enchufe mal colocado en el baño. Bueno, no pasa nada, porque no lo vamos a usar. Es lo que sucede con los antinutrientes. Es que los antinutrientes, cuando cocinamos las legumbres, desaparecen. Es que no son problemáticos. Al igual que cuando cocinas el huevo, desaparecen los antinutrientes del huevo. Entonces, ese es el motivo, Adam. Es que no se busca informar con estos discursos. Lo que se forma es generar ruido y criticar a un producto de forma injustificada. Són aquelles coses que mereixen molt a la gent que s'interessa realment per menjar una mica millor, no? El ácido fítico, el arsénico de l'arroz, totes aquestes coses que diuen és que no sé què menjar perquè tot té problemes. Doncs si tot té problemes, aleshores potser et relaxes, pots relaxar-te perquè t'estan donant una indicació que realment pots menjar moltes coses, no?
Escolta, un dels canvis que sí que, amb els anys que fa que et segueixo, que sí que he notat és que ara has posat molt, o ara no, fa uns quant temps ja, has posat molt més l'accent en una dieta, el que es diu amb el plant-based, no? Per no dir vegetariana o vegana, no? Bueno. Aquest sí que ha estat un canvi una mica marcat, no?, amb la teva trajectòria. Sí, sí. Influït segurament per a Lucía. Completamente. Bueno, Lucía Martínez ha sido, yo creo que una de las grandes artífices en España para aclarar toda la información y todo el ruido que había sobre dieta vegetariana y dieta vegana. Lo que ha sucedido en nuestro contexto es que la mochila que había sobre el consumo de carne era enorme, ¿no? Y entonces había una tendencia de hay que tomar carne porque es importante por el hierro, hay que tomar lácteos porque son importantes por el calcio, la proteína animal tiene que estar sí o sí. Era un discurso muy presente. Es muy presente en Europa en general, pero no es compatible con la realidad. Luego te vas y miras Latinoamérica y te das cuenta que un montón de comunidades viven a base de la legumbre. Te vas a India y te das cuenta que el país más poblado del mundo, cómo se sustenta, es gracias a las legumbres y a una sociedad que es mayoritariamente vegetariana en su base. Es decir, hay algo que no puede cuadrar. ¿Cómo va a ser todo esto imprescindible, como decíamos antes con los lácteos, y luego en la práctica no lo es? Y creo que en los últimos 10 años ha habido un gran avance. Ha habido un gran avance en el que ya se empieza a aceptar de manera natural que las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana lo pueden hacer sin ningún problema, que esa dieta tiene que estar bien construida como cualquier otra, pero sobre todo yo creo que el gran avance es que la sociedad está abrazando un modelo, o al menos la sociedad informada, un modelo en el que sabe que hay que ir hacia ese patrón más plant-based, hacia un patrón más vegetal. Yo creo que hoy, salvo posturas extremas, todo el mundo sabe que deberíamos tomar menos carne y más legumbres. Te puede defender lo contrario cavernícolas de un 10% restante de la población, pero con cualquier conversación rigurosa de bar, incluso de verdad, todo el mundo estamos de acuerdo en el gran grueso de la población, la mayoría, de que hay que ir a un modelo más plant-based. Y esto finalmente también se debe a que cuando miramos los resultados de las fuentes de proteína, la que da mejores resultados es la legumbre. Luego nos encontraríamos el huevo y el pescado, y por último, la que tiene menos beneficios para la salud sería la carne, que está siendo más problemática. Claro, cuando tú te vas más a un patrón a que tiene más cantidad y frecuencia de legumbres, hay mejores resultados para la salud que si comes todos los días carne y embutido. Esto es lineal, no es dicotómico de veganos o carnívoros, ¿no? Como se dice a veces. No, esto es una cuestión de que a lo largo de la semana tienes que tomar 14 platos principales y lo que no tiene sentido es tomar legumbres una vez a la semana, que tienes 14 oportunidades, aumentalas. Y por eso también las últimas recomendaciones, tanto las que hay en Cataluña de Petits Canvis per Menjar Millor, como también las nuevas recomendaciones del Ministerio de Consumo en España, que al fin Cataluña y España están alineadas en el Consejo de Salud que se está dando por primera vez en la tercera democracia. Lo que nos estamos dando cuenta és que hay que ir hacia un modelo que tenga más proteína vegetal y menos proteína animal. Per moltes raons. Si voleu aprofundir en això, l'Aitor també té molts llibres té un llibre precisament xulíssim sobre la relació entre alimentació i sostenibilitat, que és molt interessant, que us el recomano, i evidentment els llibres de la Lucía Martínez, que és la tòtem pel que fa a la dieta vegetariana i vegana a Espanya, no? Escolta, estem fent aquesta entrevista, estem gravant aquesta entrevista un dimarts 16 de maig. Fa només uns dies l'OMS no m'ho he mirat en profunditat, però com a mínim el titular sí que el sabem, no? Ens ha posat sobre avís sobre la majoria d'edulcorants que consumim. Que també és una cosa que hem anat dient més o menys, però tinc la sensació que és el primer cop que l'OMS realment es posiciona de manera ferma a parlar-nos dels problemes que poden tenir determinats edulcorants. Sí. Què en sabem d'això, Aitor? Mira, esto sabemos que cuando a veces medimos la seguridad de ciertos aditivos, como es el caso de los edulcorantes, lo hacíamos desde una perspectiva un poco simplista. Y es que en general en farmacología o en toxicología, cuando se mide por las agencias normalmente estatales, o ya sea la FDA, ya sea la EFSA o ya sea la agencia japonesa, que son los tres grandes referentes del mundo, lo que se suele mirar es
qué tipo de problemas genera para nuestro organismo. Y normalmente se miran problemas graves, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Hemos escuchado a lo largo de nuestra vida seguramente eso de la sacarina provoca cáncer, sí, o el aspartamo provoca cáncer. Claro, cuando te vas a problemas de salud graves, necesitas unas cantidades enormes de edulcorantes o de aditivos para que eso aparezca, y por eso realmente te das cuenta que en las cantidades que los tomamos son seguros y no son peligrosos. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque no sean peligrosos o dañinos en lo agudo, tampoco son inocuos. Y esto es lo que está poniendo ahora un poco en entredicho la OMS. De hecho, en el primer libro, me acuerdo, yo hacía una crítica de estamos midiendo siempre edulcorantes o aditivos, ¿no?, desde la perspectiva de repercusiones graves para la salud, pero se nos olvidan las repercusiones leves, como por ejemplo cómo cambia tus digestiones, si te provoca o no diarrea, si cambia tu microbiota, o algo tan sencillo que afecta mucho a nuestro paladar, y es como un edulcorante te cambia los umbrales del sabor en tu lengua. Eso es un efecto finalmente pernicioso para la salud. Si tú te acostumbras sacarina y te enganchas al sabor dulce de por vida, esto pasa espectacularmente en refrescos light y en refrescos cero, de gente que está enganchadísima de por vida a estos productos, y como no me va a provocar cáncer, pues me creo que no pasa nada. Y realmente hay un impacto grave para la salud. Entonces yo creo que es importante seguir acentuando en medir el impacto de la salud de los aditivos, no solo con esta clase de resultados extremos como muerte, apariciones de enfermedades pues muy, muy graves, y creo que ha sido una estrategia positiva, porque de estos productos, concretamente edulcorantes, el mensaje también tiene que seguir siendo el de cuanto menos mejor, porque es importante que nuestro paladar no se camufle y que no nos activen de manera innecesaria, que la comida convencional tiene esos niveles de estímulo que necessitamos en nuestro cuerpo i no més. Podríem parlar amb l'Aitor 14 hores, però potser seria més interessant per nosaltres i no tant per als oients, que al cap d'una estona quedarien estabornits per tanta informació. Però tenim molta més informació, no només en aquest últim llibre de l'Aitor, ¿Qué pasa con la nutrición? Los grandes debates sobre alimentación que necesitas aclarar, l'ha publicat Paidós, un llibre, com sempre, molt interessant de l'Aitor en els seus llibres anteriors. I tampoc explicarem tot, Ens hem deixat... hem parlat una mica dels làctics, hem parlat una mica de la proteïna, hem parlat una mica dels processats, de la paleo, però són temes que es tracten més en profunditat en el llibre, que us recomano, com sempre, moltíssim. Aitor, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Adam. Un plaer parlar amb tu una altra vegada, així que fins la propera. Gràcies. Adéu. Sants i Estalvis, el programa de Catalunya Ràdio que et cuida. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.